Carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 12. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Amén. El título de este mensaje es Cristo, alabanza y gloria de su gracia. Queridos hermanos, la palabra redención que aquí se utiliza, Pablo utiliza, hemos sido redimidos. En Él tenemos redención, versículo 7, mediante su sangre. La palabra redención nos habla del precio de nuestra salvación y cómo a través del sacrificio de la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios, se ha realizado el pago por nuestros pecados. Imagínese que usted va a un mercado donde se venden esclavos y la única manera de libertarlos es pagando su precio, el precio total. Así se veía en la antigüedad. En los mercados se vendían frutas, pero también se vendían personas. Se vendían. Y la única manera de redimirlos, la única manera de salvarlos era comprándolos. Y eso es lo que es la figura que se plantea con esta palabra redención. La redención es una compra. Se compra al pecador. ¿Cómo se compra? A través de la vida de Jesucristo, a través de la muerte del Señor. Cristo compra con su sangre a cada pecador. Ese es el gran precio de un alma, la sangre de Cristo. Ese es el gran precio de los escogidos. Tú y yo somos los esclavos vendidos, y quien paga toda nuestra deuda y nos compra para Él mismo es Jesucristo. Es decir, que a ti te compraron, a mí me compraron, y ahora tenemos un dueño. ¿Cuál es mi dueño? Jesucristo. Él me salvó, me compró del pecado, pagó con su sangre. Esto es la redención. Y en esta carta el apóstol Pablo nos habla del plan eterno de la redención. El plan eterno que Dios
preparó en Cristo. Dios desde la eternidad había tomado la decisión de reunir, de unificar todo en la persona de su Hijo, por medio de su sangre, por medio de morir por nuestros pecados. ¿Y por qué murió? Para comprarnos, para salvarnos del pecado. Según nuestro pasaje, Cristo es el centro de todo este plan de redención. Un plan que está centrado en que todo sea para alabanza de la gloria de Dios. Ese es el centro. El plan tiene como objetivo la alabanza y la gloria de Dios. No es el pecador al que se salva. A veces predicamos y parecería como que el centro de todo lo que hacemos es salvar al pecador. Salvar al pecador es uno de los medios por el cual Dios es glorificado. El fin es la gloria de Dios en ese pecador. Es la alabanza de Dios en ese pecador. Que ese pecador que está lejos de Dios vuelva a su Padre, vuelva a su Dios, limpio, santo y sin ningún pecado pendiente. Todo limpio, todo salvado. Según nuestro pasaje, aquí vemos que Pablo está escribiendo esta carta a los hermanos de Éfeso, en el versículo 1, para hablarles de la salvación que Dios les había preparado desde la eternidad. Piensen en esto, Pablo está hablando de una hermosa iglesia del Señor. Y Pablo les habla de la gran obra que Dios preparó para su gloria, salvarlos. Dios había decretado en su decreto eterno todo lo que iba a suceder. Todo. El apóstol se concentra a explicar cómo Jesucristo es el centro de esa alabanza y gloria de Dios. Cómo Jesucristo es el centro de la obra del plan de redención. El apóstol lo va a explicar poco a poco y lo concentra todo en la alabanza y la gloria de Dios. Aún el Salvador vino al mundo. Él no vino para su propia gloria. Él vino para la alabanza y gloria del Padre, para la alabanza y gloria del Trino Dios. Queridos hermanos, el apóstol se concentra a explicar que Cristo es el centro de esa obra de redención, en el cual los pecadores serían perdonados de sus pecados. ¿Cómo Dios haría esto posible? Perdonar a un pecador, a un enemigo de Dios, que lo que merece es el juicio por sus pecados. Cómo Dios a través de esa obra sería alabado, sería glorificado. Y todo esto por la gracia que extendió, por la gracia abundante para aquellos que no la merecían, los pecadores. Veamos en primer lugar el fin de esta salvación o esta redención, el fin o el objetivo. Vayan tomando nota allí para que siga el hilo de idea. Versículo 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Versículos 11 y 12. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas,
conforme al consejo de su voluntad. Versículo 12, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Versículo 13 y 14, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. La alabanza de su gloria en la obra de Cristo, la alabanza de su gloria en el propósito del Padre, la alabanza de su gloria en la obra del Espíritu Santo en nosotros. Observen las tres personas de la Trinidad allí, desde versículo 3 al 6, el Padre, desde versículo 11 al 12. Allí vemos la obra de nuestro Dios, la elección, desde versículo 13 al 14, la obra del Espíritu Santo. Según estos pasajes, la Trinidad está involucrada, hermano, en este plan de redención, y todo es para su gloria, para su alabanza. La elección de los salvados, el ser sellados con el Espíritu Santo, tiene un solo fin: la alabanza de su gloria. Dios determinó todo esto y lo ejecutó en la persona de Cristo. Lo selló con su Santo Espíritu. Reunió todas las cosas en una sola persona, en Cristo, con un único propósito: la alabanza y la gloria de Dios. Miren, amados hermanos, una unidad perfecta en la obra de salvación y redención, en la obra del Espíritu Santo, en el plan del Padre de bendecirnos y recibirnos como hijos adoptados por medio de Cristo, en la muerte de Cristo, todo con un solo propósito: la gloria de Dios en la vida de un pecador, la alabanza de Dios en un pecador que iba al infierno, pero que ahora ha sido rescatado y hecho un hijo de Dios. Hermanos, la redención de los hombres no ha sido ejecutado porque el hombre fuese algo especial, porque el hombre es una pieza clave, porque el hombre es importante. No, ese no es el objetivo, esa no fue la razón. Dios no es idólatra. Dios no idolatra al hombre. Si Dios coloca al hombre como el centro, entonces Dios estaría colocando al hombre como su propósito y su gloria. Y Dios sería un idólatra, porque no puede haber más que un solo Dios. Hay un solo Dios, el vivo y el verdadero. Y ese Dios, amados hermanos, tiene un propósito: su propia gloria. Su propio objetivo es dar gloria a sí mismo. Por esa causa, amados hermanos, Él nos da vida, como dice Efesios 2, 1 al 7. Él nos dio vida. ¿En qué condición estábamos? Dice Efesios 2, 1 al 7. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Cómo Dios va a colocar a un hombre como el centro de su adoración, siendo un hombre pecador, entregado a todo tipo de maldad, un hijo de ira? No, es un error lo que muchos están haciendo al predicar y poner al hombre como el centro de todo. Y Dios simplemente es un vasallo, un eslabón que se inclina, pidiéndole al pobre, al pecador, pidiéndole al hombre que por favor le responda a su llamado. No, no es así, hermano. Eso es
Eso es una caricatura de Dios. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos en delitos y pecados. Éramos hijos desobedientes, por naturaleza hijos de ira, viviendo los deseos de nuestra carne. Esta es la real condición de cada hombre sin Cristo. Esta es la real condición. Entonces la causa final de la redención no es el hombre. La causa final de las bendiciones espirituales no es el hombre. El sello del Espíritu Santo no es por causa del hombre. No, 1000 veces no. No es por el hombre, sino que es para gloria de Dios, para alabanza de Dios. Observe la vida de cualquier hombre o mujer y encontrará desobediencia, ira, engaño, deseos y muchas pasiones, malos testimonios, queja de hijos, padres. Todo por el calor, por el frío, por todo nos quejamos. Cuando tú examinas todo eso, es fácil llegar a la conclusión de que verdaderamente Dios no salva al hombre porque el hombre sea una gran cosa, ni porque el hombre sea bueno. Dios no salva al pecador porque él sea el centro del universo, sino que Dios salva al pecador por gracia. El hombre no se lo merece. El hombre, la mujer, no se merece la salvación de Dios. Y Dios le concede un don que no merecen. Ese es el significado de gracia, en el sentido en que lo estoy usando. En este sentido, el pecador lo que se merece es el fuego eterno, el infierno. Y Dios le concede algo que él no merece. Gracia en Cristo Jesús. Perdón de pecados en Cristo Jesús. Todo esto para la alabanza de la gloria de Dios. Para que Él sea reconocido en su misericordia. Para que todos los reverenciemos por su abundante bondad. El glorioso evento de la redención no se centra en el hombre. Y por esto, mis amados hermanos, al nosotros predicar a los pecadores, no debemos de llamarlos al arrepentimiento como si le estuviéramos pidiendo un permiso o estuviéramos pidiendo un favor. Tenemos que predicarle a los hombres como hombres que están en necesidad, como hombres y mujeres que no tienen esperanza, y que Dios, que es misericordioso, se humilla a inclinarse y a concederle a Cristo el Salvador. Al predicar, al llamar a los hombres al arrepentimiento, debemos demostrarle que es Dios el que tiene el poder, que es Dios el que tiene misericordia, que es Dios el que da la vida eterna por gracia. Por gracia, porque esos hombres y mujeres no lo merecen. No lo merecen. Dios muestra su compasión para con gente que no la merece. Cuando envía a Jesucristo, les envía su bondad, su compasión a través de su Hijo. Por esa causa, amados hermanos, nosotros tenemos que predicar el Evangelio como la Biblia lo proclama, mirando al hombre como pecador y a Dios, como el Salvador, como el Redentor. Nosotros debemos ejercer fe en Dios al predicar el Evangelio. A veces nosotros pensamos de esta manera. Piensen en esta ilustración, en esta historia. Un joven fue muy ferviente. Un jovencito llegó a la universidad y era un joven muy ferviente, muy fervoroso, que confiaba en el Señor. Pero ¿qué sucedió? Al llegar a la universidad, conoció a una joven tan buena, tan tierna, que solamente le faltaba convertirse.
Esa muchacha es tan de su casa, tan responsable, que lo único que le falta es convertirse al Señor. Al final, ¿qué pasó con ese joven cristiano? Se endureció de tal manera hacia Dios y su palabra que dejó de congregarse, porque se había creído esa mentira de que la jovencita de la que él se había enamorado, aunque no era creyente, era una buena persona. Era una persona que solamente le faltaba convertirse. Jóvenes, cuidado, cuidado. Dios nos llama a ser embajadores donde quiera que estamos. No olvides tu identidad y no olvides la condición espiritual en que están esos pecadores. Miren, hay personas que son tan amables de forma natural que dejan a uno boquiabierto, sorprendido. ¡Wow! ¡Qué amable es María! Pero tú viste a Pedro, pero ese hombre es un caballero, es amable, es gentil. Y él es cristiano. No, él no es cristiano. Le sale de forma tan natural. Mira, Juan es tan paciente. Yo recuerdo una hermana que decía: sí, hermano, mi hijo es tranquilo. No, él no es paciente, él no tiene ese fruto del Espíritu porque no es cristiano. No se confunda. Hasta que se convirtió. Queridos hermanos, jóvenes, cuidado. No se confunda. No deje que sus emociones lo confundan. Todo hombre o mujer pecadora está sin Dios y sin esperanza. Y no es bueno. Aunque tenga buenos modales, aunque tenga una bonita apariencia, aunque sea gentil y amable, si no es creyente, no es un hijo de Dios. Está condenado. ¿Qué necesita? Que tú sepas separar tus emociones de la realidad y tú lo invites a la iglesia y le pidas a otra persona que lo disipule. Tampoco caiga en el error de disipularlo tú, porque ese es otro error. Ay, yo invité a Marisabel a la iglesia y ella es tan buena muchacha, nada más le falta convertirse. Yo la voy a disipular. No caiga en ese error. No caiga en ese error, joven. Ponga a otra persona, especialmente a una mujer. Si es una mujer que usted trajo a la iglesia, entréguese en la mano a una hermana para que la disipule. Si es un hombre, y en el caso de una jovencita, si es un amigo de un amigo que usted trajo a la iglesia, entrégueselo a un varón para que lo disipule. No caiga en el error de disipular, siendo usted varón, a una jovencita, porque se puede confundir y ella también se puede confundir. Por eso es tan importante entender este mensaje. ¿Cuál es la condición del pecador? ¿Está sin Cristo, sin esperanza y sin Dios? Esa es su condición. No te confunda. Lo que tú ves ahí de amabilidad y gentileza se llama gracia común. Una gracia que Dios da a todos los hombres. Y ya tú te imaginas lo gracioso que se pone un varón cuando está al lado de una jovencita elegante y linda. Se pone amable al 100%. Pero no te confundas. Amados hermanos, Cristo fue enviado para salvar, para redimir. Y este plan de redención tiene como fin la gloria de Dios. Pero en segundo lugar, el fin de la redención es revelar al Padre, es revelar a través del Hijo al Padre. Efesios 1, versículo 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para así, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad,
La causa de la redención es revelar la causa, la razón, el método que Dios va a utilizar para revelarse a sí mismo. Es revelar a su Hijo. Y este es un detalle importante, porque la Biblia revela a Dios a través de Jesucristo, a través de la persona del Hijo. Es decir, en cierta manera, el Padre revela al Hijo a los hombres, abre su entendimiento, abre su corazón para que crean en Cristo. Pero el Hijo está al mismo tiempo haciéndolo todo para alabanza y gloria del Dios, del Padre. Es decir, que el Hijo está revelando al Padre. Aquí vemos que en la redención, en segundo lugar, se revela al Hijo como un medio para que los hombres vuelvan al Padre. Es para que miremos a Cristo. Es necesario que los hombres oigan de Cristo, vean a Cristo en la predicación, en nuestras propias vidas, contemplen la gloria del Hijo. ¿Por qué es tan importante que al predicar prediquemos a Cristo? Porque el Padre lo quiere, porque el Padre lo revela al Hijo. ¿Y por qué el Padre revela al Hijo? Porque el Hijo revela al Padre. El Hijo atrae a los hombres para llevarlos al Padre. Pero los hombres tienen que ver a Cristo. Los hombres tienen que escuchar a Cristo. Los hombres tienen que arrepentirse y creer ¿en quién? En Jesucristo. Entonces aquí vemos que es una forma en la que Dios se revela, revelando al corazón impío, pecaminoso de los hombres, a su precioso y amado Hijo. Concentra todo en una persona, en Jesucristo. Y esto es lo hermoso. Miren lo que estoy diciendo también, Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. Velado es oculto, ¿verdad? En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Satanás tiene cegado, oculto, tiene ciego a los impíos para que no vean la gloria de Cristo. ¿Y qué revela Cristo? Cristo es la imagen de Dios. Observen cómo aquí es necesario predicar a Cristo para que los hombres vengan a Dios. Y el Padre revela a su Hijo para que todos se acerquen al Hijo, porque solamente a través del Hijo pueden venir al Padre. ¿O acaso no dijo Jesús, solamente a través de mí podéis venir a Dios? Solamente a través de mí. El único mediador entre el Padre, entre Dios y los hombres, es el Hijo. Por eso es que predicamos a Cristo. Ellos necesitan ver a Cristo. Y el Padre abre sus ojos. El Espíritu Santo les da nuevo nacimiento y abre su entendimiento para que crean a Cristo. Y Cristo les revela, los lleva al Padre. Todo aquel que fija sus ojos en Cristo, para creer en Él, para amar a Cristo, para servir a Cristo, está mirando al Padre, está creyendo en el Padre y está confiando en el Padre. No podemos separarlos. Señor, le dijo Felipe a Jesús, muéstranos al Padre. ¿Y qué le dijo Jesús? Tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y aún no entiendes que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno, miren cómo se relacionan las Escrituras. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
Cristo es la imagen del Padre. Cristo es la imagen de Dios, según de Corintios 4 al 6. Todo aquel que fija sus ojos en Cristo y cree en Él, está fijando sus ojos en el Padre, creyendo en el Padre. Aquí hay un misterio y me gustaría reforzarlo con una parábola. Un hombre tenía una casa en un lugar donde los inviernos eran muy fríos. Él estaba dentro de su casa, él estaba caliente, estaba con chocolate. ¿Cómo se llama él? Con pinol, caliente, acabadito de hacer. Estaba contento, acurrucado. Y hacía mucho frío afuera. Y él se dio cuenta que había unos pajaritos que temblaban de frío fuera de su casa. Y queriendo cobijarlos en su casa, que entraran a su casa y se calentaran, él hizo todos los intentos sabidos y por haber. Le abrió la ventana, le abrió la puerta, trató de asustarlo para que entraran a la casa. Y nada funcionaba con los pajaritos. Le ponía migajas de pan para que los pajaritos fueran comiendo y entrando a la casa. Pero siempre que él se acercaba, los pajaritos salían volando, salían huyendo. Esa es la condición del pecador. Dios quiere cobijarlos, Dios quiere salvarlos, pero el pecador huye de Dios, huye de su gloria, huye de su presencia. Por eso, Dios mismo se hizo hombre y se convirtió, o mejor dicho, tomó la naturaleza humana y se hizo como uno de nosotros. ¿Para qué? Para poder llevarnos al Padre, para poder consolarnos con el calor y el amor del Padre. Esa hermosa historia me hace pensar mucho en eso. Yo reconozco que esta historia no es muy buena, sin embargo, en un poquito nos ilustra en cuál la condición del hombre está lejos de Dios, en su frío, en su muerte espiritual. Dios quiere traerlo, pero los hombres no se acercan, pero Dios envía a su Hijo. Nació de mujer, bajo la ley, para que a través de su Hijo, ocultando su Hijo esa gloria poderosa y haciéndose igual a nosotros, fuéramos llamados a Dios, fuéramos llamados al Padre. Nosotros por eso necesitamos mirar a Jesucristo, porque si contempláramos la gloria de Dios, no viviríamos, pero sí podemos contemplar esa gloria a través de Jesucristo. Si la podemos contemplar a través del Hijo. Él se manifestó en carne, Él se hizo hombre, Él se encarnó, es lo que quiero decir. Él se encarnó, Él se humilló, Él cargó con nuestros pecados, Él murió en la cruz, Él resucitó y Él ascendió a los cielos. Todo para salvarnos, para llevarnos al Padre. Esto produce alabanza y gloria a Dios. Cuán sabio es Dios, que queriendo refugiar a los pobres pecadores, envía a su amado Hijo para llamarlos y sanarlos. Esto produce alabanza, la gracia de Dios, ese regalo que Él concede a pecadores que no lo merecen, no merecen el bien ni la bondad. Sin embargo, Dios se lo concede a través de su amado Hijo. En la redención, Cristo es revelado a los pecadores como el único medio de salvación, porque Él fue establecido por Dios el Padre para mostrar su gracia, su bondad y su perdón, para atraerlos a Él, para sanarlos. Queridos hermanos, que Dios nos ayude a poder meditar en esto. Hemos visto dos puntos. El objetivo era la alabanza y la gloria de Dios por medio de la revelación del Hijo. Y el Hijo revela en Él al Padre. Vamos a ir a algunas explicaciones.
Hermanos, la causa de la redención de los pecadores es la alabanza y la gloria de Dios. Los que ya son salvos y los que han creído deben de proclamar esta alabanza, esta gloria. Hermanos, qué privilegio. Yo solamente pienso en eso. Qué privilegio tenemos cada uno de nosotros mostrar la gloria de Cristo a los hombres. Y en esa gloria revelar la gloria del Padre. Qué privilegio tenemos, qué llamado. Somos santos y sin mancha delante de Él. Y tú has sido apartado con un propósito, la alabanza de su gloria. Pero también para que vayas en su nombre a recoger a esos pajaritos que están lejos, que no se van a acercar a Dios porque no le pueden ver ni tocar. Muchos son como Tomás, ver para creer. Y tú vas a tener que guiarlos por la fe a Cristo Jesús. Queridos hermanos, qué privilegio y qué honor que vivamos para su gloria. Joven que estás aquí, qué bondad. Mira a Dios. Siendo Él, el Todopoderoso, se acerca a ti por medio de Jesús, para que tú entiendas su evangelio, para que en la vida de Jesús tú veas el amor, para que en la muerte de Jesús tú recibas el perdón del Señor, para que en la resurrección de Jesús tú recibas tu propia resurrección. Mira el amor del Padre, mira el plan en el cual del cual tú eres parte. Tú eres parte de un propósito, de un plan. Tú no estás solo en este mundo. Dios te hizo con un propósito, su alabanza y su gloria. Vuelve a Él y que ese amor tú lo disfrutes, que ese perdón tú lo recibas, que esa gracia tú la goces en Cristo. Gózate, gózate. Mira su amor enviando a su Hijo por ti. Hoy es el día en que tú puedes alegrarte en el Señor, recibiendo a Cristo y viendo su gloria en Cristo. Gózate en el Señor. Recíbele, conviértete en un verdadero adorador, en uno que adora al Padre en espíritu y en verdad, no de apariencia, sino en verdad, de realidad, de corazón. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra, damos gracias por tu revelación, damos gracias porque en todo tú has revelado tu propósito para con los pecadores. Ven, Señor, guíanos por tu Espíritu. Ven, Señor, y sosténnos para tu gloria. Que los jóvenes, los niños, adultos que estamos aquí, todos podamos entender que hay un glorioso propósito en todo lo que hacemos, en el trabajo, en la natación, en el fútbol, en los negocios, en los estudios, en la familia. Hay un propósito, la gloria tuya, la alabanza tuya. Y cuando tú nos salvas, vivimos felices en ese propósito. Salva a estos pecadores que aún no te conocen y dales tal dicha y tal felicidad que nunca más se alejen de ti. Sánalos. En las llagas de Jesús, sánalos. En la muerte de Jesús, perdónalos. Y en su resurrección, dales también a ellos resurrección y vida. En Cristo te lo rogamos. Amén.